y es a través de la hermosa palabra. Nuestra hermana Chio me va a compartir y les invito a que extiendan su mano y pidamos al Señor que sea Él a través de su boca hablándonos para que nosotros podamos recibir. También debemos disponer nuestra mente y nuestro corazón. Bendito Señor, en esta tarde agradecemos este momento tan hermoso que podemos estar en este lugar, el poder alabarte y el poder escuchar tu palabra, Señor. Yo en esta tarde te pido, en el nombre de Jesús, que uses a mi hermana Chio, que sean tus palabras a través de ella, alimentando nuestro corazón, alimentando nuestra mente, y que seas tú, Señor, el que hable a cada uno. En el área que nosotros lo necesitemos, que nosotros, Señor, aprovechemos este momento y que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos a tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana y úsala, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. El día de hoy, como ya pudieron ver, vamos a tocar un tema muy bonito. El Señor lo puso en mi corazón. Estuve estudiando por muchos días, así que yo sé que el día de hoy el mensaje y la palabra va a llegar a los corazones de cada uno de nosotros. Hace ratito la pastora leía cuando dimos inicio al servicio. La pastora dio lectura a Romanos 8 y hay un versículo que habla de lo que vamos a tratar el día de hoy. El versículo 35 en Romanos 8 nos pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Hay algo tan valioso que nos pueda separar de Él? Y decía la Escritura: ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, hambre, desnudez, ni peligro, ni espada. No debería haber absolutamente nada que pudiera separarnos del amor de Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre Apocalipsis. Vamos a platicar sobre este mensaje, estas cartas que nuestro Señor Dios a través de Jesucristo, a través de un ángel, mandó a estas 7 iglesias. Y nos vamos a enfocar en el amor el día de hoy. Antes de comenzar con Apocalipsis 1, yo quisiera que leyéramos 2 versículos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en estos 2 versículos lo que nosotros podemos ver es que Dios nos deja un mundo glorioso, que tenemos recompensas maravillosas, que Dios nos ha prometido, pero que nosotros tenemos que buscar alcanzar esas promesas. El primer versículo que quiero que leamos antes de comenzar de lleno con el mensaje del día de hoy es Apocalipsis 21, versículo 4. La palabra del Señor dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor Jesús nos promete que ya no vamos a sufrir, que ya no va a haber muerte, llanto, que ya no vamos a tener la necesidad de clamar porque vamos a estar bien. Y en Apocalipsis 7:16 también habla de algo semejante, dice la palabra de Dios: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Qué difícil es trabajar bajo el sol, ¿verdad? Es más, cuando nosotros nos organizamos para hacer un tequio en la iglesia, hasta pedimos que el día esté nublado, porque es difícil trabajar bajo el sol. Aunque el sol nos traiga muchos beneficios, pero nos cansamos más, es agotador, ¿no? Caminar bajo el sol, realizar alguna actividad bajo el sol. Pero Dios nos promete que ya no vamos a tener hambre ni sed, porque hasta de malas nos ponemos cuando tenemos hambre, y que no va a haber calor alguno, que no vamos a estar nosotros con ese cansancio, con esa pesadez. Entonces Dios nos está prometiendo un mundo glorioso, y a lo largo de todo Apocalipsis no nada más nos platica sobre eso, ¿no? También nos platica sobre la reaparición de nuestro Señor, también nos habla de cómo los enemigos van a ser destruidos, de cómo vamos a ser salvados los que pertenecemos a su pueblo, y de la creación del cielo y de la tierra nueva. El día de hoy yo solo me voy a enfocar en el amor a través de los mensajes que nuestro Señor envió a estas iglesias. Entonces, como el mismo libro de Apocalipsis lo dice, revelación, algo que estaba escondido ha quedado al descubierto.
Entonces el Señor quería que nosotros supiéramos todo esto. El mensaje es para todos nosotros. ¿Y este mensaje de qué nos habla? Pues de una garantía de que vamos a ser victoriosos. Vamos a dar lectura en Apocalipsis capítulo 1, la palabra del Señor dice así. Voy a leer versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿A quién dejó estas palabras? A sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? El que obedece la palabra de Dios, el que sirve a Dios y guarda sus mandamientos. Quiere decir que aquí todos somos sus siervos. Quiere decir que aquí esta palabra nos la dejó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que estemos aquí sentados, el simple hecho de que estemos escuchando este mensaje, nos hace sentir en nuestro corazón que lo que queremos es guardar sus preceptos, queremos aprender para ser obedientes y porque estamos de alguna manera sirviendo a Dios. La mayoría de nosotros aquí en la iglesia servimos. Y servimos en muchas cosas, servimos en la limpieza, servimos en poner las sillas, servimos en la alabanza, en la danza, en dar clases, en venir a cuidar las plantas, servimos de muchas maneras. Tenemos una hermana que está en la entrada tomando la temperatura, desinfectando, tenemos hermanos que se preocupan porque haya los bienes necesarios aquí en la iglesia. Todos estamos sirviendo. Entonces, ¿para quién es este mensaje? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, inmediato, o sea, ya. Y el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nos vuelve a repetir que es algo que está pronto, que el tiempo está cerca. Pero lo más maravilloso es que dice, bienaventurado el que lee. Quiere decir que por el simple hecho de que nosotros en este momento estamos dando lectura a estas cartas, somos bienaventurados, somos bendecidos, somos dichosos por estar leyendo. Dice, y los que oyen, estamos escuchando, pero sobre todo dice, y guardan las cosas en ellas escritas. No nos sirve de nada más leer y escuchar, tenemos que guardarlas en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder actuar de esa manera. El verso 4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La gracia y la paz son temas que hemos visto. Si más adelante ustedes los quisieran leer, los pueden leer en Oseas 14:4 y en el Salmo 119:65. Dice en este versículo, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles eran esos 7 espíritus? En Isaías 11:2 dice la palabra de Dios así, y reposará sobre él el espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Vamos a dar lectura a los versos 5, 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor así, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hay otra versión que dice, en lugar de decir que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice para un solo reino. Todos para un solo reino. El verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Romanos 6:9 nosotros podemos ver que la palabra del Señor dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Confirmando lo que acabamos de leer, que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso.
Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y el versículo 9 dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, y que en otras versiones dice compañero de sufrimiento, él estaba sufriendo, eso lo unía a nuestro Señor Jesús, porque él estaba atravesando un sufrimiento. En el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces Dios le dio un mensaje a Jesús. Jesús, a través de ángeles, lo tenía que comunicar a Juan para que los ángeles fueran a estas iglesias. Y dice la palabra de Dios que Jesús estaba en el Espíritu. Y después va a describir qué es lo que vio, porque la indicación es esa. Ahorita vamos a ver en el versículo 19 cuál es la indicación. En el verso 12, del 12 al 15 dice: y me volví para la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahorita vamos a ver qué son esos candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y describe aquí lo que él estaba viendo, porque en el versículo 19 esa es la indicación que le dan. Juan estaba en el Espíritu y describe lo que él vio, y lo primero que vio fueron esos 7 candeleros de oro. El verso 16 dice: tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el del sol cuando resplandece en su fuerza. Ahorita vamos a ver los candeleros y las 7 estrellas, pero ¿qué significa que de su boca salía una espada aguda de 2 filos? En Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Para eso era esa espada aguda. El versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Cómo no se iba a asustar? ¿Cómo no iba a decir, pero qué está pasando aquí? O sea, lo que él pudo haber sentido al ver todo eso y al escuchar, ¿no?, una voz como de trompeta, como unas grandes cataratas de agua. El verso 18 dice: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Como leíamos hace ratito en Romanos 6, Él va a resucitar y la muerte ya no va a poder apoderarse nunca más de Él. Y el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto. Por eso estaba describiendo lo que Él había visto. Después dice: y las que son y las que han de ser después de estas. Y vamos a dar lectura ahorita con las cosas que son y las que después han de venir. Lo que esta palabra quiere que nosotros entendamos es cómo estamos viviendo nuestro presente y lo que se avecina en nuestro futuro. Estas cartas nos quieren dejar a nosotros un gran mensaje, pero también nos advierte, ¿no? Nos advierte mucho y nos dice que el mal va a ser castigado y el justo va a ser recompensado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy a través del amor. El último versículo del capítulo 1, el 20, dice:
el misterio de las 7 estrellas que has visto es mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Digo, en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los que tienen que ir a hablar a cada una de las iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces vamos a dar lectura únicamente a 2 iglesias. ¿Por qué? Porque de estas 7 iglesias, a 5 iglesias se les envía una palabra de exhortación y a otras 2 iglesias se les envía una palabra de afirmación. Vamos a ver una de exhortación y una de afirmación. En el capítulo 2 de Apocalipsis vamos a ver la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. La palabra del Señor dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, nosotros podemos ver aquí que efectivamente la iglesia de Éfeso estaba haciendo buenas obras. La iglesia de Éfeso hacía un arduo trabajo, tenía paciencia, no soportaba a los malos, o sea que no permitían que se hicieran cosas indebidas. Y también dice que a los que hallas mentirosos, que a los que hacen cosas que no son correctas, los hallaban mentirosos. Era una iglesia que al parecer hacía las cosas correctamente. Pero ¿qué pasaba en la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso era un templo que era dedicado a la diosa Diana. Y eso lo podemos ver en Hechos 19, en los versículos 34 y 35. Dice: pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Era un templo que dedicaba culto a Diana, a lo que ellos llamaban la diosa Diana. Y en alguna ocasión escuché en una prédica cómo era que adoraban a esta diosa, y me di la tarea también de buscarlo en internet. Entonces, esta diosa que ellos le llamaban su diosa Diana, es la misma que conocemos como Diana la cazadora. Entonces, en esa época los cazadores iban y le pedían protección a ella. ¿Y qué hacían? Le llevaban velas. Así es como le rendían tributo, culto, sacrificio, con tal de que ella los protegiera. Y de ahí se originó lo que nosotros en la actualidad conocemos como poner las velitas al pastel y pedir un deseo. Los griegos usaban velas para honrar el nacimiento de la diosa Diana cada año. Por eso cada vez que alguien cumple años, en un pastel hay velas y se pide un deseo, lo cual nosotros pues no hacemos, ¿verdad? Nosotros no pedimos deseos porque sabemos que con Dios tenemos todas sus promesas, ¿verdad? Y bueno, el versículo 3 dice a la iglesia de Éfeso: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor sabía que la iglesia lo amaba y sabía que estaba haciendo las cosas correctas, pero también sabía que había por ahí algo malo. ¿Qué es lo que había en esta iglesia? Dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo pues puedo ver matrimonios, voy a poner un ejemplo así, un matrimonio, que yo los conocí cuando eran novios y yo veía que eran atentos el uno con el otro, que cuando caminaban tomados de la mano, y cuando se casan dejan de caminar tomados de la mano, dejan de estar esas atenciones, posiblemente empiecen algunas malas palabras, y es como si pareciera que aunque sigues amando a tu esposa y a tu esposo, ese primer amor de cuando se conocieron, se conquistaron, del noviazgo, se había muerto. Y así dice la Escritura: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La mayoría de nosotros cuando llegamos a la iglesia, cuando llegamos a conocer de Dios, cuando fue nuestro primer amor, la mayoría de nosotros es porque estábamos padeciendo alguna dificultad. La mayoría de nosotros, algún amigo, algún familiar o algún conocido nos habló de Dios porque estábamos atravesando algo.
una enfermedad, un problema económico, un divorcio. Estábamos atravesando algo tan difícil que alguien nos habló de Dios. Y la mayoría de nosotros vimos milagros, primeramente en nuestra vida. Algunos de nosotros fuimos invitados a la iglesia y en la iglesia vimos milagros o llegamos a sentir la presencia. Entonces nosotros, en nuestro primer amor, pues estamos contentos, estamos fascinados, queremos conocer más de Dios, queremos saber qué podemos hacer para agradarle, queremos leer, queremos conocer más y más y más. Pero llega un punto en el que ese primer amor se termina, como los novios y los esposos. Entonces de pronto sentimos que ya lo sabemos todo, que ya si oro para dormir con eso es suficiente, que si cuando me despierto le entrego a mi día a Dios está bien y que yo ya no hay nada más que pueda saber o que tal vez ya no hay nada más que pueda yo venir y hacer en la iglesia. Y ese primer amor pues se queda ahí porque nosotros sentimos que hasta ahí ya cumplimos. En la Biblia, la Escritura en Juan 15:10 dice así: si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo demostrarle yo a Dios que lo amo? ¿Cómo puedo decirle que lo amo si ya vengo y estoy en el grupo de alabanza, si ya vengo y danzo, si ya vengo a escuchar su palabra, si ya vengo a adorarlo? Pues aquí hay una de las respuestas de cómo nosotros podemos demostrar ese amor a Dios a través de la obediencia. Entonces, yo no sé si muchos de ustedes recordarán cómo fue su primer amor, cómo llegaron a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes hacían algo que ahorita ya no están haciendo? Eso es que hayas perdido tu primer amor, porque ya no quisiste seguir con eso. Y tu amor, aunque está ahí, es diferente ahora, porque los esposos pueden seguir amándose, pero su amor y su manera de reflejarlo ya no es el mismo. Entonces el Señor le manda este mensaje a la iglesia, porque le dice, sí, tú estás haciendo las cosas bien, pero hay algo que tengo contra ti, que es que has perdido tu primer amor. Y en el verso 5 le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se acuerdan que les dije que hoy solo íbamos a ver dos iglesias? En una la exhortaban y a la otra le daban un mensaje de afirmación. Aquí el Señor está exhortando a la iglesia ¿a qué? A que recuerden, a que recordemos nosotros por qué estamos caídos, por qué es que nosotros el día de hoy ya no sentimos ese primer amor. Y dice, arrepiéntete de eso. Entonces el Señor, ¿qué le pide a esta iglesia? ¿O qué nos pide a nosotros? Que recordemos en qué estamos mal el día de hoy y que nos arrepintamos. Puede ser que el día de hoy nosotros estemos enojados con alguien de nuestra familia y no le hablemos. Y llegamos a la casa y no le hablamos a esa persona. Y puede ser que nosotros tengamos por ahí, pues no sé, que pedirle perdón a alguien porque le hemos ofendido, o tal vez tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tal vez tenemos que cambiar un hábito de nuestra vida, que hemos estado haciendo cosas y no lo hemos podido dejar de hacer. El Señor lo que quiere de nosotros cuando nos arrepentimos es que abandonemos lo que estábamos haciendo mal, que lo abandonemos, que cambiemos nuestra mente, que cambiemos nuestros hábitos, nuestro rumbo, nuestro camino, pero sobre todo quiere que nosotros ya no volvamos a ese mal. El arrepentimiento, el genuino arrepentimiento es eso, no es me arrepiento hoy, mañana lo vuelvo a hacer y mañana en la noche me vuelvo a arrepentir. No, es arrepentirnos con todo nuestro corazón, alejarnos de eso y no volverlo a hacer. El Señor, eso es lo que quiere cuando nos dice arrepiéntete. Y también dice, y haz las primeras obras. Las primeras obras, lo que tú hacías cuando estabas con ese primer amor, lo que tú hacías cuando venías a la iglesia, que querías saber más y más de Dios, que querías saber en qué servir, que querías saber cuál era tu don, que querías saber en qué ministerio podías apoyar, que querías venir y limpiar la iglesia, y que el día de hoy ya dices, ¿yo por qué? Si hay tantos hermanos que lo pueden hacer.
Dios nos pide eso, nos pide que hagamos las primeras obras. Y después de pedirnos que nos arrepintamos con todo nuestro corazón y que volvamos a ese primer amor, nos dice, pues si no, vendré pronto a ti. Y nos vuelve a hablar de esa prontitud, o sea, ya, de inmediato, pronto. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Estas 7 iglesias a las que les está hablando, la palabra nos explicó y nos dijo que ese candelero que Juan había visto eran las 7 iglesias. ¿Qué pasaría si quita a la iglesia de ese candelero? Quiere decir que va a quitar de su mano esa iglesia. Y dice el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las cosas de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, estos nicolaitas que vienen más adelante aquí mismo en las iglesias, ellos tenían una religión o una forma de vivir parecido a Balac, y ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos, tenían ídolos, cometían fornicación. Ahorita más adelante lo podemos leer. Entonces, el Señor Jesús estaba viendo todo lo bueno que hacía la iglesia de Éfeso, pero también le decía que tenía que recordar a su primer amor, que eso es lo que tenía en contra de ellos. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la palabra de Dios, como leíamos hace ratito, nos dice que no nada más la leamos, la escuchemos, sino que también lo hagamos, que lo guardemos en nosotros. Aquí en el versículo 7, la Escritura nos muestra cuál es esa recompensa si nosotros hacemos lo que Dios nos está exhortando a hacer a través de esta iglesia. Si nosotros vencemos, quiere decir que salimos victoriosos de esto. Si volvemos a nuestro primer amor, si nosotros vencemos, tenemos que luchar por ese primer amor, ¿no? Y ya que seamos vencedores, Él nos va a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, Dios, ¿cómo nos habla? A través del amor. ¿Qué es lo que nos dice? Que no perdamos ese primer amor, que recordemos, que hagamos un análisis de cómo llegamos nosotros cuando conocimos de Dios, cómo nos emocionábamos, nos entusiasmábamos, cómo queríamos compartirle a todo el mundo de Dios, cómo queríamos que todos tuvieran eso que nosotros teníamos. Cuando la gente venía y nos decía, es que te noto diferente, o es que ¿por qué no te enojas? O ¿por qué ahora actúas diferente? Y ahora ya estamos todos, sí, haciendo las cosas correctas, ¿no? Estamos haciendo las cosas correctas, pero ¿dónde está nuestro primer amor? Eso es lo que Dios nos está exhortando a través de esta iglesia. Y bueno, en el versículo 8 habla a su segunda iglesia, y a esta segunda iglesia le da un mensaje ya no de exhortación, sino le está afirmando algo. Y dice el versículo 8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí la característica de esta iglesia es que esta iglesia era perseguida y los mataban. Entonces, ¿cómo los está animando, cómo los está alentando? Diciéndoles, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, les está diciendo, no te preocupes que seas perseguido, porque al Señor Jesús le pasó lo mismo. Entonces, los trata de alentar diciéndoles que el mensaje viene de una persona que está viviendo exactamente lo mismo que estaban viviendo ellos. Esa era la característica de esta iglesia, que era perseguida, que los mataban. Y también dice el Señor que conoce las obras de esta iglesia, que conoce la tribulación que está viviendo esta iglesia, y dice, y tu pobreza, pero también dice, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque ellos, a través de las obras que estaban haciendo, ellos estaban haciendo sus tesoros en el cielo. Por eso el Señor los consideraba a ellos ricos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos
y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el verso 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor en esta carta está hablando de las tribulaciones que como iglesia ellos estaban viviendo. Y cada uno de nosotros ha tenido una tribulación y creo que la pandemia nos dejó como con más problemas, ¿no? Entre que el trabajo, entre que convivir con nuestra familia, entre que conocer el verdadero corazón de las personas con las que nos estamos rodeando. Todos estuvimos expuestos a un cambio radical y todos hemos atravesado por tribulaciones y tal vez el día de hoy alguno de nosotros viene muy cargado. Dios no nos está diciendo que no vamos a tener esas tribulaciones. Dios nos está pidiendo que no temamos cuando estamos en una tribulación y nos está pidiendo que le seamos fieles. Eso es lo que Él pide. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, no importa la tribulación que estemos atravesando, nosotros tenemos que ser fieles. Incluso a ellos les dijo que van a estar en la cárcel por 10 días, pero que tenían que ser fieles hasta la muerte y sobre todo que no debemos de temer absolutamente nada de lo que vamos a padecer. Yo no sé si les pasa que a veces ustedes están atravesando una situación muy difícil y algún conocido le dice, ¿por qué si perdiste tu trabajo no estás preocupado? ¿O por qué si tu familiar está tan grave, tan enfermo, no estás preocupado? ¿Por qué si te contagiaste no estás preocupado? Aquí está la respuesta, porque Dios dice que no debemos temer lo que vamos a padecer, sino que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Y la recompensa es que Él nos va a dar la corona de la vida. Entonces la palabra de Dios efectivamente nos dice que vamos a atravesar problemas, que vamos a tener pruebas. Es como cuando alguien se enferma. Y yo hace poquito acompañé a la pastora a hacer una visita y platicábamos sobre esto, ¿no? No recuerdo si el pastor o la pastora lo predicaron, pero ellos nos decían que Dios no nos prometía que no nos íbamos a enfermar. Dios nos prometía que Él nos iba a sanar. Y entonces la palabra aquí nos dice que Dios no nos está prometiendo que no vamos a tener problemas, que no vamos a vivir pruebas ni tribulaciones. La palabra nos está diciendo que seamos fieles, que no temamos, porque vamos a tener una gran recompensa. Entonces, a esta carta, Dios le dice lo mismo, tienes que vencer. ¿Qué es lo que tienes que vencer? Que tú tienes que luchar ante cualquier tribulación para ser fiel. Tienes que luchar contra eso y vencer. A la iglesia de Éfeso le decía que regresaras a tus primeras cosas, que volviera a su primer amor, que se arrepintiera. Entonces, todo eso que a nosotros nos ha estado alejando de ese primer amor que llegamos a sentir alguna vez por las cosas de Dios, tal vez es nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque no queremos ir y pedir perdón delante de alguien porque pues, somos orgullosos. ¿Yo cómo voy a ir a pedir perdón, no? Con mi familiar que me peleé o cualquier situación. Dios lo que quiere es eso, que nosotros nos arrepintamos para volver a sentir ese primer amor, que volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes. La palabra de Dios nos habla mucho sobre la obediencia, nos habla mucho sobre el amor, y yo quisiera que leyéramos en 1 Corintios 13, la palabra de Dios dice así. Creo que todos conocemos este capítulo donde nos habla sobre el amor, pero hay un énfasis especial en el capítulo 2. Voy a leer el 1 y el 2. La palabra de Dios dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y el verso 2, que es el que habla de lo que estamos hablando el día de hoy, porque estamos leyendo Apocalipsis, una palabra profética que dejó el Señor, dice el verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, si nosotros tuviéramos todo eso, la capacidad de nuestra fe como el grano de mostaza de decir que se moviera la montaña y se moviera, y no tengo amor, nada soy.
Aquí la palabra de Dios nos habla del amor. Y en todo este capítulo 13 nos dice cómo es el amor. Pero al final termina diciendo en el verso 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, Dios, ¿qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Nos está exhortando a través de las cartas que dejó a esta iglesia y nos está pidiendo que nos arrepintamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a sentir todo eso que sentíamos cuando nos sentíamos enamorados por primera vez, cuando queríamos saber todo de Él, cuando queríamos conquistarlo, cuando queríamos hablarle a todo el mundo de Él y queríamos más y más y queríamos servir y veníamos y muy entusiasmados nos arreglábamos para venir a la iglesia y tal vez el día de hoy pues ya no es lo mismo. Tal vez el día de hoy venimos obligados, tal vez el día de hoy venimos como que, ya como que pues tengo que, como si fuera un hábito, ¿no? No, Dios quiere que nos arrepintamos y que volvamos a esas cosas del inicio. Estas 7 iglesias en Apocalipsis, ya para terminar, tienen un formato muy uniforme. En todas, la Escritura nos comienza hablando del destinatario, a quien están dirigidas, después nos menciona el remitente, después nos dice o una exhortación o una afirmación. Por eso el día de hoy solo mencioné estas 2 iglesias. A una la exhortó y a otra le afirmó. Claro que a las 2 les estaba diciendo: arrepiéntete, vence, tienes que vencer, y no nada más eso, vas a tener una gran recompensa, ¿no? Vas a comer, vas a tener tu corona. O sea, es algo que pues yo creo que todos anhelamos, es nuestra meta, ¿no? De todos. Entonces ojalá ustedes en casa pudieran terminar de leer las otras 5 iglesias para que vieran lo que estaban realizando esas iglesias, para que vean lo que aquí en la iglesia han dado ya la clase de Apocalipsis, y ahí nos explicaban todo, qué es lo que estaban haciendo bien, qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que Dios les decía que hicieran, que en la mayoría nos llevan al arrepentimiento, qué es lo que Dios quería que hicieran y cuál era esa recompensa tan maravillosa que vamos a recibir nosotros, ¿no? ¿Cuál es esa promesa de recompensa para los que perseveramos en el amor a nuestro Señor? Y bueno, como decía la pastora en la lectura del inicio, cuando dio inicio el culto, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo quiero invitarlos el día de hoy a que hagamos una oración para pedirle a Dios que ponga en nuestros corazones ese primer amor, para que renueve nuestro entendimiento, para que nos muestre si hay algo de lo que nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces yo los invito, hermanos, a que hagamos una oración juntos y que ustedes con todo su corazón le pidan a Dios, creyendo que Él va a cumplir lo que nosotros le pedimos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra, por este mensaje, Señor. Gracias porque tú nos dices que somos bienaventurados al leer, al oír, pero sobre todo al guardar, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre bendito, que seas tú derramando tu bendición en la vida de cada una de las personas que han escuchado tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre bendito, en esta hora que seas tú, Padre Santo, recordándonos, Señor, poniendo en nuestro entendimiento cuál es ese arrepentimiento que cada uno tiene que presentar delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a perdonar, que tú nos ayudes a ser humildes, que tú nos ayudes a vencer esa soberbia, el orgullo, Padre Santo, todo lo que nos está estorbando, Señor. En esta hora, Padre bendito, te damos gracias porque tú nos pides que volvamos a esas cosas primeras, porque tú nos pides que no olvidemos cómo era cuando nosotros sentíamos ese primer amor por tu palabra, Señor, por ti, por buscarte, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú poniendo ese anhelo en nuestros corazones, Señor, de obediencia, Padre Santo, para que nosotros podamos cumplir, Señor, lo que tú nos pides. Te pedimos, Señor, que tú pongas un corazón perdonador, un corazón lleno de arrepentimiento, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíes y que nos des esa fuerza, Padre bendito, para que cada vez que atravesemos una tribulación nosotros podamos permanecer fiel, así como lo pides tú, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que estas cartas que tú dejaste a tu iglesia, Señor,
son para todos, Señor, porque tu palabra dice que nosotros, Señor, mientras seamos tus hijos en obediencia y en amor, Señor, pertenecemos a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por este mensaje que sabemos que eres tú el que está hablando a la vida de cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, por el mensaje, por su palabra. Ojalá que ustedes en casa puedan seguir estudiando las otras 5 iglesias de Apocalipsis, y de verdad, hermanos, que cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirle a sus pastores, en preguntarles, si de pronto por ahí alguien dio otra explicación, otro mensaje, y ustedes tienen alguna duda, platiquen con sus pastores. El Señor les bendiga. Nos despedimos también de los que están en la transmisión, y le dejamos el lugar a nuestro hermano Memo. El Señor les bendiga, hermanos.